Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Hace unos días hablé de la perspectiva de que impongan a nivel mundial, a partir de esta megacrisis, una especie de ultra neoliberalismo, una nueva reestructuración del dominio del gran capital. Pues hay cada vez más evidencias de que está en marcha un reordenamiento global basado en endeudamiento, en privatización y en expansión de un determinado patrón tecnocientífico y acumulación capitalista. Y en este aspecto me refiero, lo he dicho muchas veces, a todo lo relacionado con la informática, la robótica, la cibernética. Evidentemente se agotó una fase del neoliberalismo, pero todo indica que están tratando de imponer otra. Una especie de gran zarpazo a la humanidad. Lo que indica que no podemos llevarnos del decir de que simplemente el neoliberalismo fracasó. Ciertamente sus resultados han sido catastróficos. En todos los aspectos y referido a los sistemas de salud a propósito del agravamiento de la crisis de salud. Pero hay una manipulación de la pandemia en dirección a imponer ese nuevo orden global. Y se ha develado que en las directrices o procedimiento aplicado por la OMS han tenido un papel relevante determinados grupos del poder supranacional del capitalismo, del imperialismo. El grupo Wall Street, el Foro Económico Mundial, el llamado grupo Big Pharma, Gran Pharma, se refiere a las grandes farmacéuticas, y no podían faltar la Fundación Bill y Melania Gates y sus empresas. COVID-19 ha creado, ha profundizado, ha expandido la crisis de salud con una modalidad viral que se presta a promover el miedo, el pánico, por la velocidad de reproducción del virus, por la cantidad de muertes que provoca. Bueno, que provoca en estas condiciones y de la manera en cómo se está manejando. Se ha presentado entonces, y eso viene de la OMC y de esos poderes económicos que están detrás de la OMC y dentro de ella, se ha presentado la cuarentena como la única fórmula para enfrentar este tema. Cuarentena para todo el mundo. Eso precipita
la parálisis total o parcial de las economías a nivel mundial y ha provocado en horas, en días, un empobrecimiento millón de veces peor que aquel que provocaran los ajustes estructurales a raíz de la crisis del capitalismo de final del siglo pasado y de la introducción del neoliberalismo. Podemos hablar de una pobreza generalizada que ya impacta de manera muy fuerte los países llamados altamente desarrollados. El empobrecimiento es en todos los países. Se llegó a hablar antes de los bolsones de pobreza en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos. Pero lo que hay ahora es una cosa de espanto. Es como si todo se hubiera convertido en tercer y cuarto mundo. Todo aquello de esas categorizaciones con las que se nos despreciaba. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo. Ahora resulta que todo el mundo global está afectado por los procesos de empobrecimiento. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, su presidenta, ha declarado que si bien la Organización Mundial de la Salud debe ocuparse de la salud humana, ellos tienen que ocuparse de la salud de la economía. Otra vez, Fondo Monetario, Banco Mundial. Ni el Fondo ni el Banco Mundial, que responde a los intereses del megacapital mundial, han tenido que aplicar los ajustes estructurales, porque el COVID se encargó de aplicarlo mucho más drásticamente, empobreciendo, metiendo en dificultad toda la pequeña, la mediana, la microempresa, colocándola en terreno de quiebra. Y frente a esto traen sus recetas. Atención a esto. ¿Cuál es la receta del fondo? Que repito, no tuvo que hacer las veces del cara fea, del cara mala, de aplicar los ajustes. Aquí esos ajustes comenzaron en aquella Semana Santa, o inmediatamente después de la Semana Santa, del 84, y se produjo el estallido social del 23, 24 y 25 de abril del 84. Fue como un palo acechado. Aquí el COVID se encargó de esto. Y como es el COVID y es una enfermedad, pues como que no hay culpable, ¿no? No hay culpable. Y hay una cierta parálisis, pero como también todo esto se presta para el pánico, entonces vienen, bueno, los efectos que esto ha provocado necesita cuidar la salud de la economía. ¿Cómo la vamos a cuidar? Dicen ellos. Tenemos a la disposición $1 billón para ayudar a los países. 50.000 millones o hasta 50.000 millones pueden apelar, pueden coger prestado los países de la periferia, los países llamados subdesarrollados o emergentes. Ellos le dicen en desarrollo. Aquí tanto estos cuartos, más endeudamiento. Ahí viene
el orden del endeudamiento en gran escala. ¿Y quiénes mandan entonces? Mandan mucho más poder, tienen los acreedores, los que prestan. Deciden el orden mundial y deciden los modelos a aplicar en cada país. Y eso está amarrado a la privatización, sobre todo a un grado mucho mayor de privatización del Estado, de las municipalidades, alcaldía, Congreso, amarrada por el endeudamiento. Mientras entonces Kissinger habla de la despoblación como gran receta, el maltusianismo nuevamente. Vamos a ver cómo se elimina una parte de la humanidad y especialmente la que ellos ven más débil, los envejecientes, las envejecientes, los jóvenes sin trabajo y sin empleo, las mujeres. Y se preparan para el saqueo minero y se preparan para imponer modelos autoritarios, para imponer la guerra. Entonces surge la gran pregunta, ¿no? ¿Y los pueblos? ¿Tardarán mucho en producir lo que se produjo aquella vez? Esos grandes levantamientos. Ya veremos, ya veremos. Pero quien aprieta mucho la tuerca rompe generalmente el tornillo. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.